Pasaron 39 minutos de las 6 de la tarde en la República Argentina. Te vamos a contar la historia de una docente que vivió un verdadero calvario. Se trata de una profesora de música que fue imputada por abuso infantil y que llegó a una situación muy delicada. Finalmente, la justicia, con más de 70 jornadas y 180 testigos, la declaró inocente por unanimidad, porque no se pudieron probar los hechos. Este fue un fallo en el año 2018, pero luego la Cámara de Casación, en un fallo inédito, no modificó la sentencia, no se expidió sobre la misma, sino que mandó a realizar un nuevo juicio. Por eso un conjunto de ONGs como Innocence Project, el CELS, Pensamiento Penal y otras organizaciones judiciales y de derechos humanos enviaron una denuncia al Estado Nacional, contra el Estado Nacional. La enviaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en el nuevo juicio que se llevó adelante no se aportó nueva evidencia y por eso, consideran que están en una situación de mucha preocupación para Analía Schwartz, docente de música acusada de abuso infantil. Patricia Perelió es la abogada de Analía y ya está en línea para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Aquí Martín Bustamante te saluda. Bien, muy bien, gracias, mucho gusto. Bueno, no, gracias a vos. La verdad que es un caso muy, muy conmovedor. ¿Qué nos podés aportar de este nuevo juicio que se volvió a hacer, donde además vos fuiste la representante, fuiste la abogada que entendió en esta causa? Sí, yo fui la abogada que entendió desde el inicio de esta causa hace 10 años. Es decir, Analía Schwartz ha pasado por el tormento de soportar durante 10 años una acusación como esta, que le hizo perder el trabajo, que le hizo perder cosas de su vida importantísimas. Y la realidad es que hoy en día, con estas denuncias, sobre todo a los docentes especiales, cualquiera puede destruir la vida de un docente con una denuncia de abuso. Y nosotros trabajamos mucho. Yo hace 20 años que defiendo a docentes acusados falsamente de abuso. En su momento se absolvió al profesor Fernando Melo Pacheco después de varias instancias, todas absolutorias, al profesor Juan Rosso en Tandil el año pasado. Así es como una pandemia de denuncias contra los docentes especiales. Analía, cuando esto empezó, tenía 38 años, hacía 20 años que era docente y había tenido más o menos 8.000 alumnos y jamás había tenido la menor queja. Por un juego de 2 nenes de 3 y 4 años, una madre infirió que había abusos en el jardín y empezó a difundirlo por teléfono y por Facebook, y esto generó una debacle. Fueron al colegio, rompieron las instalaciones, se robaron cosas, acusaron a la docente, trompearon a la directora, una cosa tremenda. Y ahí empezó el tormento de Analía, hasta que en el 2017 el Tribunal 1 la absolvió, pero esto fue a casación y los padres fueron a casación. Quiero señalar que los padres son 30 en un colegio de 1.000 alumnos, donde debe haber más o menos mínimo 2.000 padres, mínimo. Y la realidad es que hay un grupito, que es el que también creo yo que siempre han estado de alguna manera incentivados por quienes los asesoran. Sí. Entonces fueron a casación y de alguna manera yo diría de dudosa legalidad, por eso está la denuncia ante la Comisión Interamericana, se mandó a hacer un nuevo juicio. Casación no condenó, Casación lo que dijo que había que hacer un nuevo juicio porque había algunas cuestiones que había que considerar. Se hizo un nuevo juicio, sí, donde estuvimos otras tantas jornadas y en una sentencia vergonzosa, los jueces absolvieron por todos los hechos menos por uno. Entonces condenaron a Analía Schwartz ahora a 10 años de prisión. No la hicieron efectiva, ella continúa en libertad, porque en este momento volvemos a ir a casación nosotros.
Y esto es una historia de nunca terminar hasta que el Estado argentino termine sancionado por estas irregularidades y quiere que le diga, tenemos una justicia muy poco valiente, por no decir cobarde. No quiero involucrar a todos los jueces porque no todos los jueces son así. En este caso sí lo han sido. Verdaderamente creo que hicieron una sentencia donde quisieron quedar bien con Dios y con el diablo, y lo que hicieron fue una sentencia vergonzosa. ¿Por qué? ¿Por qué dice que fue vergonzosa? Porque porque los hechos jamás pudieron ocurrir, porque donde se dicen que ocurrieron, como se dicen que ocurrieron, es en un lugar manifiestamente público, donde hay otros docentes, otros alumnos, personal del colegio, donde las clases de música duraban como mucho 20 minutos, donde estaban los docentes de la sala presente. Entonces es horriblemente, es imposible, y así lo dijo el Tribunal 1 cuando absolvió, y sigue siendo imposible, porque si no tendríamos que hablar que en un colegio todo el mundo es cómplice de una docente que de música es cómplice, las religiosas, las maestras, la señora que tiene el kiosco cuya puerta da a la sala de música, los alumnos que están los otros compañeros del curso. O sea, es vergonzosa porque no está fundada en nada la sentencia, porque la sentencia es totalmente arbitraria y esto nosotros lo vamos a plantear en casación, pero lo que es cierto es que con estas denuncias falsas de abuso se destruyen muchas vidas, como la de la docente Schwartz, que hace 10 años que viene padeciendo, con todos estas, vaivenes que la justicia le proporciona. Porque, nuestra legislación, la Constitución, los pactos internacionales dicen que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Y acá Analía Schwartz fue juzgada 2 veces con el mismo hecho. ¿Qué hizo Analía en estos 10 años? ¿Y qué hizo Analía? Sobrevivió. Falleció su padre de un accidente cerebrovascular. Su hijo tuvo un problema en el páncreas de una gran infección por estrés. Su hija, un gran sufrimiento. Ella tratando de ser fuerte frente al sufrimiento familiar. Abandonó la docencia, una persona capacitada que incluso estaba capacitada para tratar niños autistas con la música. Una persona de quien los docentes del colegio Gianelli dijeron que nunca jamás van a tener una profesora de la calidad que era Analía Schwartz. ¿Qué hicieron? Destruyeron una vida, destruyeron una familia por falta, los denunciantes por falta de racionalidad, de capacidad de reflexión, gente violenta, gente intemperante, que no dudó en destruir el colegio, en hacer todo lo que hizo, y los jueces por cobardes. Sinceramente, yo creo que este es algo fuerte de decir, pero estamos viviendo esto. Yo creo que se resuelve más, los jueces en lugar de resolver por las pruebas, piensan más en las consecuencias que pueden tener cuando dictan una sentencia que en la justicia del caso. Y eso me parece que es terrible. Es cierto que hoy en día se utiliza el jury como una herramienta para disciplinar a los jueces, pero los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias y cumplir su trabajo como corresponde. Acá no se hizo justicia, acá se apartaron de las pruebas, condenaron de una manera totalmente arbitraria, con una sentencia que no tiene fundamento, porque esto era muy simple, era o todo o nada. Si estamos diciendo que era imposible que los hechos ocurrieran, era imposible que ocurriera 1 o que ocurrieran 5. Es lo mismo. Doctora, es un tema sensible, por supuesto. ¿Qué piensa usted que hay detrás de todo esto? Está hablando de padres que tuvieron una reacción violenta, lógicamente, como la tendría cualquier padre que se entera de una situación así con respecto a su hijo. Pero ¿usted piensa que de repente alguien los está motivando? Algo por allí nos mencionaba recién en relación a sus abogados. ¿Qué hay detrás para usted? Yo creo que hay varias cosas. Primero, que como sociedad somos una sociedad muy intemperante, porque acá yo le estoy diciendo que de los 1000 familias del colegio, 970 fueron a DIPREJEP a apoyar al colegio y 30 son las que hicieron la denuncia
son las que rompieron el colegio, se robaron cosas. A ver, esto cómo se justifica, robar computadoras, equipos de música, cafeteras. A ver, estamos hablando de gente muy intemperante que prendió gomas en la puerta del colegio, que los docentes tenían miedo, que rompieron autos de los docentes, que los amenazaron. Yo creo que hay, por un lado, una sociedad violenta, intemperante, irreflexiva, porque esta madre, que porque un nene de 3 años y un nene de 4 juegan un juego, prende esta mecha, porque, a ver, ninguno de los nenes habló con los padres. Acá fueron los padres entre ellos los que hablaron. Y después interrogaron a sus nenes de 4 años y empezaron a armar toda esta historia. Yo creo que acá hay una conjunción de intemperancia y falta de racionalidad en la sociedad. Esto lo vemos en muchos aspectos. Después estamos viendo de profesionales que juntan agua para su molino, cuya ética por ahí puede ser dudosa, porque uno tiene que ser leal, tiene que ser un juego limpio y no siempre lo es. Y jueces que no están a la altura de las circunstancias. Es decir, jueces que a veces no tienen la valentía de determinar según las pruebas. Y esto es lo que hace que la sociedad desconfíe de la justicia. Y tiene razón de desconfiar. ¿Por qué esto sucede? Porque este caso, como el de Analía Schwartz, está ocurriendo, y están ocurriendo muchos casos por el estilo, donde casación no se juega a condenar porque no tiene las pruebas, porque saben que es un disparate, y manda a hacer un nuevo juicio, y los jueces de nuevo juicio interpretan que, bueno, a ver cómo hago para hacer una solución ecléctica y quedar bien con Dios y con el diablo, y estas soluciones eclécticas siempre son injustas. Y en este caso, la sentencia fue injusta, fue arbitraria, fue ilegal, fue infundada, y eso espero que Casación tenga el coraje de decirlo cuando lleguemos con el recurso. Esto es un caso generalizado, existen, recién lo estaba diciendo usted, más de 200 denuncias, ¿cierto? En contra, falsas denuncias en contra de docentes. ¿Es algo que sucede en distintos lugares del país? Mire, yo le voy a decir, ustedes tienen que estar atentos a este tema, porque en verdad, ¿qué les parece? ¿Que hay una pandemia de docentes especiales abusadores? ¿O que hay una pandemia en la sociedad de irracionalidad, de creer cualquier cosa? Y fíjense que la moda es ir a quemar el jardín de sus hijos, linchar personas. A ver, ¿en qué nos hemos convertido? ¿En qué sociedad? ¿Esa es la sociedad que nosotros queremos? Los nenes de esta causa, de la causa Schwartz, cuando fueron a entrevista psicológica, estaban más conmocionados por lo que se había destruido su jardín que por nada que pudieran atribuirle a su docente. Los nenes estaban impresionados porque habían visto por televisión cómo habían roto su jardín, sus propios padres. Entonces, tenemos, sí, hay más de 200, el último relevamiento que hicimos nosotros eran 200. Hay un grupo que se llama Con los chicos no, con los docentes tampoco, que es el que publica todos estos casos. Una gran mayoría, hay en todo el país, pero una gran mayoría es en la provincia de Buenos Aires, y son en general docentes de educación física o de música los que terminan denunciados. Yo quiero señalar un caso que pasó hará más o menos 5 o 6 años, que es el del docente Marcelo Pécolo, que un grupo de padres mató a golpes en la Catedral de Morón, y que la investigación de esa causa nunca se hizo. Asesinaron a un docente en la Catedral de Morón, los padres denunciantes, y en la justicia de Morón no investigó debidamente el homicidio. O sea, hasta eso llegamos como sociedad. Eso es lo que le mostramos a nuestros hijos. Después nos asombramos cuando vemos reacciones violentas como las de otros casos que hoy en día están muy en boga. Pensemos cómo nos manejamos nosotros y qué mostramos nosotros como ejemplo para ver después qué resultado esperamos ver en los niños de mañana, en los jóvenes del mañana. Yo creo que hemos perdido ciertas capacidades, entre ellas la de detenernos a pensar. Si esta señora
que en lugar de pensar que un sobrino de 3 años le estaba diciendo algo de un juego con el primo de 4, se hubiera detenido a pensar en lugar de llamar a todo el mundo y hacer llamar a todo el mundo, probablemente no hubiera destruido tantas vidas. Pero esa capacidad no la tenemos. Entonces después nos encontramos con la sociedad en que nos encontramos y tenemos que pagar el precio con las vidas de personas, como el caso de este docente, o como otros casos que ya le digo hoy en día se están tratando públicamente. ¿Alguna vez pudo conversar con algún grupo de padres denunciantes? En esta época ya no, porque los padres denunciantes me han amenazado a mí, me han insultado, por eso le digo, en otra época, cuando yo fui la abogada de Fernando Melo Pacheco, que esto fue hace 17 años, sí podía conversar, pero nunca les pregunté qué los movía, pero es tan claro, son los casos, estos 200 casos que yo le digo que nosotros relevamos, sí, son cortados con la misma tijera, son exactamente iguales. O sea, un nene de 4 años que el padre lo interroga indebidamente durante días y días y días, termina diciendo lo que el padre espera que diga. Y eso cualquier psicólogo que se dedique a psicología del testimonio lo va a poder refrendar absolutamente. Pero los padres atormentan a los hijos con preguntas. La profesora te tocó, y la profesora te hizo esto, y la profesora... Y el chico de 4 años, harto, y viendo que el que pregunta de esa manera ansiosa es el padre, termina diciendo cualquier cosa. Esto es así, y eso lo puede decir toda la bibliografía mundial en materia de testimonio de niños en edad preescolar. Yo me he especializado en el tema, por eso lo puedo hablar de la manera en que lo hablo. Pero otros abogados tratan estos casos como si fuera un hurto de automotor. Entonces no entienden lo que pasa y los jueces tampoco, no están preparados y verdaderamente hacen cosas muy mal hechas. En el caso de Analía, los supuestos abusos se dieron en un lugar público, nos está diciendo usted, ¿no? En un aula donde había más niños y donde posiblemente otras personas que estaban en los pasillos podían visualizar en todo caso esos posibles abusos. ¿Esto es así? Mire, era una sala de música cuyas ventanas daban a un patio, cuya puerta daba a un kiosco, cuya puerta abierta daba a un pasillo. Un padre, porque declararon padres no denunciantes, padres que estaban convencidos que los hechos no habían ocurrido, dijo que la sala de música era como una pecera, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Y la clase era de 20 minutos y la docente de sala acompañaba siempre a la docente de música, porque hasta ese recaudo hoy en día hay que tener, que la docente de sala acompaña a los docentes especiales para preservarlos de posibles denuncias. Pero eso ya no alcanza. Entonces, ¿qué va a haber que hacer? ¿Traer un policía y ponerlo en cada clase especial para que los padres estén convencidos de que esto no puede ocurrir? Padres que no conocían la sala de música, que no sabían cómo eran las actividades, algunos que ni siquiera conocían a la docente. Entonces, a ver, es tan fácil prender Doctora, esta disculpe, mecha. ¿no hubo ningún testigo que haya declarado en contra de Analía? Para nada, jamás, jamás. Nadie declaró nada porque ahí los únicos testigos eran el personal del colegio y todo el personal conteste, que son cantidad de personas, dicen que eso jamás pudo haber pasado. Todos. La kiosquera, el personal administrativo, la psicóloga del colegio, la psicopedagoga, todo el mundo declaró que era imposible. Padres no denunciantes también. Acá hubieron cartas de 800 personas apoyando al colegio porque sabían que eso no podía haber ocurrido. Claro. Doctora, le agradecimos muchísimo por conversar con nosotros. La verdad que es muy importante poder entender este tipo de causas. Le mandamos un gran saludo. No, yo a ustedes les agradezco. Gracias. Buenas tardes.